Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad aprenderás a resolver un ejercicio clave con la primera ley de la termodinámica, en el cual aparentemente faltan datos. Veamos el enunciado del mismo. Un sistema cerrado contiene un gas ideal que sigue la evolución desde el estado inicial A hasta el estado final D, que se visualiza en la figura. Obsérvese que el proceso desde A hasta D sigue esta trayectoria de A a B, luego de B a C y finalmente de C a D. Durante este proceso desde A hasta D, el sistema recibe 700 Joule de energía calorífica. Obtener, primero, la variación de energía interna en el proceso desde A hasta D, y por último, si el sistema regresa del estado D al estado A través de un proceso isobárico, es decir, a presión constante, se puede indicar la cantidad de calor intercambiado entre el sistema y el entorno durante esa evolución isobárica. Además, se puede saber si ese calor es cedido o absorbido por el sistema. Muy bien, pasemos a dar solución a este interesante ejercicio. En pantalla se visualiza el ejercicio original. Sabemos que dentro de nuestro sistema cerrado existe un gas ideal y que dicho sistema durante este proceso desde A hasta D, este proceso, recibe un calor de 700 Joule y como justamente recibe dicho calor, ese calor será positivo. Recordemos nuestra convención de signo: cuando el calor entra al sistema es positivo y cuando sale es negativo. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso para resolver este ejercicio? Transformar las unidades al sistema internacional. Por un lado, se visualiza que las presiones están dadas en atmósferas. Se tiene 0,5 atmósferas y 1,25 atmósferas. Vamos a transformar de atmósferas a kilopascal. Pero, ¿cómo lo hacemos? Con el siguiente factor. Sabemos que en una atmósfera hay aproximadamente 100 kilopascal. Por lo tanto, la presión más baja en este caso, que es de 0,5 atmósferas, se puede transformar a kilopascal fácilmente, multiplicando por el factor ya mencionado. Sabemos que en una atmósfera hay 100 kilopascal. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que atmósfera simplifica con atmósfera y al efectuar este sencillo producto se obtiene que 0,5 atmósferas equivalen a 50 kilopascal. En cuanto a la presión más alta, que es 1,25 atmósferas, aplicamos exactamente el mismo factor. Vamos a multiplicar por, en una atmósfera se tienen 100 kilopascal. Así, atmósfera simplifica con atmósfera y al efectuar este sencillo producto se obtiene que 1,25 atmósferas equivalen a 125 kilopascal. Y listo, de esta manera hemos transformado las presiones a unidades del sistema internacional, que es el pascal. Es bueno recordar que pascal significa newton sobre metro cuadrado. Muy bien, en cuanto al volumen, también debemos transformarlos al sistema internacional, porque están dados en litros. Obsérvese acá la unidad de volumen. Pero ¿cuál es la unidad de volumen en el sistema internacional? El metro cúbico. Por lo tanto, vamos a recurrir al siguiente factor. Recordemos que un metro cúbico es exactamente igual a 1000 litros. O lo que es igual, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, para el primer volumen se tiene un litro. Vamos a transformarlo a metros cúbicos a través del factor que ya conocemos. En un metro cúbico hay 1000 litros. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que litro cancela con litro y al efectuar esta sencilla división 1 entre 1000 se obtiene como resultado 0,001 metro cúbico, que en notación científica es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. De la misma manera para el segundo volumen, para este 3,5 litros, vamos a transformarlos a metros cúbicos. Ya sabemos que en un metro cúbico hay 1000 litros. Así, litro cancela con litro y al dividir 3,5 entre 1000 se obtiene como resultado 3,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¡Excelente! Ahora vamos a representar estos nuevos valores en un gráfico cuyo sistema sea el internacional. Observa, acá se visualiza las presiones están dadas en kilopascal. Se tiene la presión más baja de 50 kilopascal y la presión más alta de 125 kilopascal, así como el menor volumen, el cual vale 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y el volumen mayor, que es de 3,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Una vez que hemos transformado todas las unidades al sistema internacional, podemos comenzar a resolver nuestro ejercicio. Sin embargo, es importante realizar en este tipo de ejercicios en particular unos comentarios acerca de la temperatura. Observa, en pantalla se visualizan las isotermas para los 4 puntos que se encuentran en el proceso desde A hasta D.
Recuerda lo siguiente, las temperaturas en un diagrama presión-volumen siempre crecen hacia arriba y a la derecha, ¿así? Siempre crecen de esta manera. Por lo tanto, la temperatura D es mayor que la temperatura C y la temperatura C es mayor que la temperatura B. También se puede asegurar que la temperatura A es mayor que la temperatura B. Y también se puede asegurar que la temperatura A es menor que la temperatura D. En conclusión, la máxima temperatura en este caso es la temperatura D y la mínima temperatura en este caso es la temperatura B. Pero ¿de qué nos sirve saber esta información? Para lo siguiente, como nuestro sistema es cerrado, vamos a analizar la energía interna, que es una de las propiedades fundamentales de los sistemas cerrados, ¿correcto? Recordemos que para un gas ideal, la energía interna depende única y exclusivamente de la temperatura. Esta se calcula como C sub V por la temperatura. Por lo tanto, una variación de energía interna entre dos puntos cualquiera desde 1 hasta 2 se calculará así. C sub V por la temperatura final, que es la temperatura 2, menos la temperatura inicial, que es la temperatura 1. Repito, esto si el proceso es desde 1 hasta 2. Ahora bien, como puedes observar, las variaciones de energía interna dependen de la temperatura. De allí la importancia de conocer las temperaturas que te comenté. Por ejemplo, si en algún momento se te pregunta ¿cuál es el signo de la variación de energía interna desde A hasta B? Obsérvese que el proceso va desde A hasta B. Esta variación de energía interna será positiva o será negativa. Basta con visualizar las temperaturas. Como desde A hasta B la temperatura disminuye, evidentemente, entonces esta variación de energía interna de seguro será negativa. Repito, las variaciones de energía interna son negativas cuando la temperatura disminuye. Ahora, si se nos pregunta ¿cuál es la variación de energía interna desde B hasta A? Obsérvese que ahora el sentido del proceso ha cambiado. Ahora es desde B hasta A. Si ahora nuestro proceso va desde B hasta A, en este sentido, así, ¿qué le ocurre a la temperatura? La temperatura aumenta, porque va desde la temperatura B, que es menor, hasta la temperatura A, que es mayor. Por lo tanto, esta variación de temperatura será positiva. Y repito, porque la temperatura aumenta. Y de este sencillo análisis se desprende lo siguiente. La variación de energía interna desde A hasta B siempre será igual a menos la variación de energía interna desde B hasta A. Fija tu atención en el sentido del proceso. Desde A hasta B y desde B hasta A, esta relación siempre se cumple. ¿Gracias a qué? Gracias a este análisis. Te invito a que efectúes este análisis indicando cuál es el signo de la variación de energía interna desde B hasta C. Y luego cuál es el signo de la variación de energía interna desde C hasta D. De tal forma que, de ahora en adelante, cuando te enfrentes a este tipo de ejercicios, conocerás previamente si tu resultado es el correcto o no, ya que conocerás de antemano el signo del mismo. Genial, continuemos. En el ítem 1 se nos solicita calcular la variación de energía interna desde A hasta D. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos recurrir a la primera ley de la termodinámica aplicada a todo este proceso, desde A hasta D. Observa, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley de termo, pero ojo, para un sistema cerrado. Recuerda que para un sistema cerrado la primera ley toma una estructura y para un sistema abierto toma otra estructura. La primera ley para un sistema cerrado nos indica lo siguiente, que el calor desde A hasta D debe ser exactamente igual a esta variación de energía interna, que es la que queremos obtener, más el trabajo desde A hasta D. Esto es lo que nos indica la primera ley de la termodinámica. Al examinar esta ecuación, caemos en la cuenta que es sencillo despejar nuestra variación de energía interna, que es lo solicitado. Observa, la variación de energía interna no sería más que el calor desde A hasta D, y este término que está acá positivo pasa al otro lado negativo, menos el trabajo desde A hasta D. En este caso se nos proporciona como dato el calor que absorbe nuestro sistema desde A hasta D. Obsérvalo acá. Este vale 700 Joule. Es conocido, es dato. Pero ¿cuánto vale el trabajo desde A hasta D? ¿Lo podemos obtener? Sí, sí lo podemos obtener de la siguiente manera. Pon mucha, pero mucha atención. El trabajo desde A hasta D es igual.
Como para llegar desde A hasta D se pasan por varios procesos, exactamente 3, se debe realizar la sumatoria de los trabajos de cada proceso. Así, el trabajo desde A hasta B más el trabajo desde B hasta C más el trabajo desde C hasta D. Pero si fijas tu atención, el proceso de AB, es un proceso isométrico o isocórico, es decir, a volumen constante, y el proceso desde C hasta D también es un proceso isométrico o isocórico, es decir, a volumen constante, y ya de la teoría sabemos que cuando los procesos ocurren a volumen constante, su trabajo es nulo. Este trabajo es igual a 0 y este trabajo también es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo desde A hasta D simplemente será igual al trabajo desde B hasta C. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. ¿Cómo podemos determinar el trabajo en el proceso desde B hasta C? Recordemos que en un diagrama de presión-volumen, el área debajo de la curva que representa el proceso, en este caso el proceso BC, este que está acá, representa el trabajo realizado, es decir, esta área. Obsérvese acá. Y calcular esta área es bastante sencillo porque no es más que el área de un rectángulo. Por lo tanto, el trabajo de AD, que ya sabemos que es igual al trabajo de BAC, no es más que el área de un rectángulo es base por altura. La altura es la presión, la cual es constante durante el proceso BC. Esta vale 50 kilopascal. Recordemos que pascal es newton sobre metro cuadrado multiplicado por la longitud de la base de este rectángulo, es decir, esta longitud. Pero esta longitud es simplemente la diferencia entre el volumen final, el volumen en C, menos el volumen inicial, el volumen en B. Por lo tanto, podemos escribir 3,5 por 10 a la menos 3 menos 1 por 10 a la menos 3. Y ya sabemos que estos volúmenes vienen en metros cúbicos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá en el numerador. Pero claro, newton por metro es joule. Así, el trabajo de AD, que ya sabemos es igual al trabajo de BC, debe ser igual. Recordemos que K significa 1000. 50K son 50.000 que multiplica a esta diferencia. 3,5 menos 1, 2,5 por 10 a la menos 3 joule. Y finalmente, al efectuar este sencillo producto en una calculadora, se obtiene que el trabajo desde A hasta D toma un valor de 125 joule. Obsérvese que este trabajo es positivo. ¿Pero por qué este trabajo es positivo? Porque claro, si examinamos el proceso BC, el mismo tiene sentido a la derecha. Y como tiene sentido a la derecha, el volumen final es mayor que el volumen inicial. Y ya sabemos que cuando el volumen aumenta, el trabajo es positivo, porque se trata de una expansión. Genial. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para finalizar la respuesta del primer ítem. Por lo tanto, como ya conocemos el trabajo de A hasta D y el calor desde A hasta D es dato, ya que se nos proporciona la información de 700 Joule, esta es la energía calorífica que recibe nuestro sistema, entonces la variación de energía interna en el proceso desde A hasta D no será más que el calor, el cual vale 700 Joule, menos el trabajo realizado, el cual es de 125 Joule. Y al efectuar esta sencilla diferencia, se obtiene que la variación de energía interna desde A hasta D toma el valor de 575 Joule. Obsérvese que esta variación de energía interna ha dado positiva. ¿Pero por qué ha dado positiva? Porque si examinamos las temperaturas de los puntos A y D, observa, esta temperatura y esta temperatura, se visualiza claramente que la temperatura D es mayor que la temperatura A. Por lo tanto, era de esperar que la variación de energía interna fuera positiva, porque después de efectuarse el proceso desde A hasta D, la temperatura ha aumentado. ¡Excelente! Ahora demos respuesta a la segunda parte de este interesante ejercicio. En el ítem 2 de este ejercicio se nos interroga acerca de la cantidad de calor intercambiado si ocurre un proceso desde D hasta A. Vamos a dibujar dicho proceso. Obsérvese acá. El mismo se ha destacado en azul. Por lo tanto, lo solicitado es el calor en el proceso desde D hasta A. ¿Cuánto vale este calor? Para saberlo, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica en el proceso isobárico desde D hasta A. Es isobárico porque el mismo está representado a través de una línea horizontal, de tal forma que la presión permanece constante
¿Cuál presión? La presión de 125 kPa. La primera ley en este proceso quedaría así. El calor desde D hasta A no es más que la variación de energía interna desde D hasta A más el trabajo desde D hasta A. Al examinar la primera ley de la termodinámica, caemos en la cuenta que para conocer el calor se hace necesario obtener la variación de energía interna desde D hasta A y el trabajo desde D hasta A. Pero, ¿cuánto vale la variación de energía interna desde D hasta A? Como ya conocemos la variación de energía interna desde A hasta D, podemos plantear lo siguiente. Esta será igual a menos la variación de energía interna desde A hasta D. Fija tu atención en el sentido. Desde D hasta A es igual a menos desde A hasta D. Pero claro, esta variación de energía interna ya la hemos calculado. Por lo tanto, la variación de energía interna desde D hasta A, esta variación, no será más que menos este valor, el cual nos dio como resultado 575 joules, ¿correcto? Y listo, este es el valor de la variación de energía interna, repito, desde D hasta A. Y observa que tiene sentido que sea negativa, porque claro, desde D hasta A la temperatura disminuye. La temperatura en D disminuye hasta la temperatura A. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el trabajo en este proceso? El trabajo desde D hasta A, aplicando el mismo principio. En un diagrama presión-volumen, el trabajo viene dado por el área debajo de la curva del proceso. El proceso desde D hasta A es este, destacado en azul. Y el área sería esta área azul. Y calcular esta área es bastante sencillo. Es simplemente multiplicar la base, que es esta, por la altura, que es esta, ¿correcto? En este caso la altura vale 125 kPa. 125, ya sabemos que kilo significa 1000 y pascal es newton sobre metro cuadrado por la diferencia de volúmenes, pero mucho cuidado. Como este proceso tiene sentido desde D hasta A, el volumen final ahora es este y el volumen inicial es este. Por lo tanto, el volumen final vale 1 por 10 a la menos 3, menos el volumen inicial que vale 3,5 por 10 a la menos 3. Por supuesto, esto está dado en metros cúbicos. Siempre recuerda que en termodinámica, cuando necesitamos calcular una variación, en este caso del volumen, siempre es igual al volumen final menos el volumen inicial. Mucho cuidado con este detalle. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un metro acá, ¿correcto? Pero ya sabemos que newton por metro es joule, por lo tanto el resultado de esta operación es el joule. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo desde D hasta A es igual a menos 312,5 joule. Y ahora sí, como ya conocemos la variación de energía interna y el trabajo, podemos conocer el calor en el proceso desde D, mucho cuidado, desde D hasta A. Este no será más que la variación de energía interna, que vale menos 575 joule, más el trabajo, el cual vale menos 312,5 joule. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene que el calor en el proceso desde D hasta A toma el valor de menos 887,5 joule. Y listo, así hemos dado respuesta al apartado 2. Ahora bien, ¿este calor entra o sale de nuestro sistema? Para saberlo debemos fijar nuestra atención en el signo. Como el signo es negativo, este calor sale del sistema. Es decir, el sistema cede esta cantidad de calor. Y vale también mencionar que el trabajo desde D hasta A ha dado negativo porque el sentido de este proceso es a la izquierda. Por lo tanto, el volumen disminuye y sabemos que cuando el volumen disminuye, el trabajo es negativo porque se trata de una compresión. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto